Ya, muy bien. Encantado de estar aquí. Ya, este es el primer curso, Introducción a la Inteligencia Artificial, ¿cierto? En este caso, nosotros o sea, para utilizar las herramientas de la inteligencia artificial, nosotros tenemos que saber primero qué es la inteligencia artificial, ¿ya? Primero me presento. Soy Ismael Miranda, ¿cierto? Ingeniero civil en informática como profesión principal. Tengo cerca de 4 años de experiencia trabajando con inteligencia artificial, desarrollando inteligencia artificial, tanto... ¿Se me escucha, cierto? Correcto. Sí, se escucha bien. Yo aquí hablando sin saber que estaba muteado ya. Eh, He desarrollado inteligencia artificial tanto para empresas como para la universidad, en proyectos FONDEV. Eh, Hace poco estuve desarrollando inteligencia artificial para pronosticar cultivos, en este caso en una empresa, ¿cierto? ¿Qué tipo de cultivos podrían estar siendo bien evaluados, en este caso, por el agrónomo, haciendo un aporte, en este caso, a lo que viene siendo el procedimiento y el profesional? Eh, También soy emprendedor en este caso, tengo mi propia empresa de consultoría, ¿ya? Y eso más o menos de mí, ¿ya? En este caso, los contenidos que veremos hoy día en este primer curso ya son muy básicos, ¿ya? Vamos a ir de menos a más en este curso. Primero, ya, o sea, lo acabo de decir, que lo primero que tenemos que saber en este caso es qué es la inteligencia artificial. Eh, Porque normalmente la gente siempre nos va a decir, oh, ¿tú ocupas inteligencia artificial? Sí, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, nosotros si utilizamos debemos saber qué estamos utilizando. Ya vamos a ver los tipos de herramientas populares que hay en la inteligencia artificial. Aquí nombro algunas de las más populares, pero eh, igual vamos a incorporar más que últimamente han estado dando revuelo, ¿ya? Así que ahí cuando pasemos a la herramienta voy a incorporar algunas otras que han estado en la boca de todos, ¿ya? Después vamos a ver casos de recursos humanos, ¿cierto? Economía y gestión, beneficios y limitaciones de la inteligencia artificial en el trabajo, técnicas para redactar los prompts, que en este caso tenemos una forma de estructurar los prompts para que sea más efectiva la forma de cómo nosotros trabajamos con las herramientas. Y finalmente una actividad práctica donde todos vamos a participar. Bien, voy a prender aquí un poco el calefactor porque es muy frío. Ya, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Alguno de ustedes podría responderme esta pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? Parece que no. Vamos usando ChatGPT. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Alguno puede decir, no sé, eh, No sé, es inteligencia no humana, en principio, se opone a eso, desarrollada a partir de objetos configurados por los humanos, no sé. claro, 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 sí. Cabe señalar, ya, que según éticamente, ya, según éticos, según investigadores, es difícil ya de por sí definir la palabra inteligencia, ya, porque ¿qué es la inteligencia? O sea, si nosotros definimos inteligencia, podemos decir que un perro es inteligente porque aprende dependiendo su instinto, o si es que el comportamiento de la Tierra es inteligente porque trata de impulsar a organismos que, en este caso, están dañando la Tierra a lugares
donde poco a poco se van deteriorando, etcétera. Entonces, ya de por sí la palabra inteligencia es difícil de definir porque en este caso pueden definirlo de base teórica, una base filosófica, una base mecánica. Entonces, de por sí es difícil definir la palabra inteligencia. Ya inteligencia artificial es atribuida a muchos ámbitos, dependiendo el profesional, dependiendo el historiador, dependiendo en este caso, el teólogo que trate de ver qué es lo que es. Pero nosotros nos basaremos en el ámbito científico informático, ya, de parte de las creencias de Alan Turing, y nosotros vamos a definir de la siguiente forma: la inteligencia artificial es un área de la ciencia dedicada al desarrollo de sistemas informáticos y máquinas. Esto es importante, ¿ya? El tema de incluir máquinas capaces de razonar ya es un ámbito, un pensamiento de Turing, por así decirlo. Alan Turing es como el padre de la informática, ¿ya? Y dentro de sus investigaciones, propone si es que las máquinas podrían pensar, o sea, propone, ¿puede una máquina pensar? Y posteriormente a esto propone lo que viene siendo un test llamado el test de Turing, en donde una persona no identifica si está hablando, si está trabajando, si está interaccionando con una máquina o con una persona. Cuando una persona no es capaz de definir si está interactuando con una máquina o con una persona, que en este caso nos pasa hoy en día continuamente, ya pasa el test de Turing de si una máquina puede razonar o no. ¿Ya? Entonces, continuamos en este caso, la definición. Máquinas capaces de razonar, aprender, actuar de forma tradicionalmente, que requieran inteligencia humana. Entonces, es como una inteligencia capaz de razonar, ya que tradicionalmente lo haría de una forma humana. Entonces, ¿qué incluye la inteligencia artificial? Reconocimiento de patrones, ¿cierto? Toma de decisiones, aprendizaje automático, adaptación de nuevas situaciones, o sea, a nuevas situaciones, uso de algoritmos y modelos matemáticos, mejora continua del rendimiento. Entonces, nosotros tenemos que la inteligencia artificial, la inteligencia que es de la máquina, que es una máquina capaz de razonar como una persona, su abanico de posibilidades se encuentra con el reconocimiento de patrones. Ya en este caso, cuando a una inteligencia artificial, para que aprenda, ya hay que programarla de tal forma que pueda reconocer patrones de una cantidad enorme de datos, porque la inteligencia artificial, para entrenarla, se necesitan muchísimos, muchísimos datos, y al ser muchísimos datos, se entrenan en un tiempo, como por ejemplo las inteligencias artificiales grandes, como pueden ser ChatGPT, Gemini, DeepSeek, se entrenan con cerca de 3 semanas, un mes de entrenamiento, gastando alrededor de 180, 185, 186 millones de dólares por entrenamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué incluye la inteligencia artificial? Además, una toma de decisiones. Son capaces de tomar decisiones en base a su lógica, en base a su aprendizaje. Aprenden automáticamente, no todas, algunas, que existen distintos tipos de inteligencia artificial, aquellas que pueden aprender automáticamente y otras que sí o sí tienen que estar destinadas a interactuar con una persona para poder aprender, y esa persona le diga, sea como checkpoint, y le diga, eso está bien, eso está mal, eso está bien, eso está mal. ¿Ya? Adaptación a nuevas situaciones, uso de algoritmos y modelos matemáticos y mejora continua. Entonces, nosotros tenemos
una definición general de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se define como la situación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Estos procesos incluyen aprendizaje, razonamiento, percepción e interacción. Entonces, nosotros tenemos la definición grande de acá, que la inteligencia artificial es, ¿cierto? Una máquina capaz de razonar e interactuar de forma que tradicionalmente lo haría una inteligencia humana. Tenemos que la definición general de la inteligencia artificial se basa en 4 criterios grandes que vendría siendo aprendizaje, razonamiento, percepción e interacción. Luego pasamos, recuerden que nosotros estamos primero viendo qué es la inteligencia artificial para poder tener como una idea general de qué es lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? Por eso lo primero que estamos viendo es simplemente qué es la inteligencia artificial, sus definiciones, etc. Entonces, acá nos dicen inteligencia artificial y débil, inteligencia artificial fuerte, ¿ya? Dependiendo, en este caso, el autor, nosotros tenemos 2 a 3 inteligencias artificiales, 2 tipos de inteligencia artificial. La débil, la general y la superinteligencia artificial, que casi no se nombra porque es como un sueño. Se considera inteligencia artificial débil a aquella inteligencia artificial capaz de desarrollar una o pocas tareas que son específicas a un ámbito, ¿ya? Débil, que no sabe hacer más de un solo ámbito, eso vendría siendo la inteligencia artificial de todo el desarrollo que tenemos actualmente. Todo inteligencia artificial es inteligencia artificial débil, porque está enfocada solamente a desarrollarse en un ámbito. En este caso, si hablamos de ChatGPT, es una asistente virtual. Le faltaría, por ejemplo, tareas que una persona podría realizar, ¿ya? Está enfocada solamente en consultas, ya no en análisis de patrones visuales. Bueno, ahora últimamente han sacado, pero le faltarían como más cosas. En este caso, si una inteligencia artificial fuese general, sería exactamente lo que un humano podría hacer, ¿ya? Nosotros de repente nos subestimamos, pero nosotros somos demasiado, eh, o sea, somos una máquina demasiado completa. Nosotros podemos hacer de todo tipo, podemos aprender, podemos definir la forma en que aprendemos, podemos identificar patrones sin que alguien nos diga que esos son patrones, etc. Entonces, aquí existe una brecha, ¿ya? Existe una brecha, dependiendo a quién le consultemos, ¿cierto? Hay una brecha ética en el que dicen que jamás la inteligencia artificial pasaría a ser una inteligencia artificial general, porque jamás podría ser como los humanos, pero hay otras personas que dicen que estamos a 5 años, ¿ya? A 5 años nomás de pasar de una inteligencia artificial débil a una inteligencia artificial general, en donde podamos... discúlpeme, ¿estaban hablando? Sí, Sí, Luis yo Marca, León. quería hacer una pregunta súper breve. Había Sí. leído respecto de eso, que tenía, por ejemplo, vinculación con esa parte que no tiene normalmente algunas las inteligencias artificiales actuales o que se prueba en temas robóticos, etcétera, de Así. lo experiencial que tiene el ser humano. O sea, el ser humano también aprende a partir de su experiencia, de su desenvolvimiento en el medio. Así Entonces, es. como que el incorporar, por ejemplo, esta capacidad, no sé, pues de aprender a caminar, de tener tacto, etcétera, y podría tener una incidencia en el desarrollo o en hacer un símil más próximo a lo humano. Así es, tiene toda la razón. Eh, Se supone, o sea, no se supone, es así. Nosotros construimos la inteligencia artificial en base a cómo aprenden las personas, en base a cómo aprenden los seres humanos. Por eso
normalmente si nosotros vamos indagando en cómo están siendo estructurados el tipo de aprendizaje de la inteligencia artificial, es muy similar a cómo aprenden las personas humanas. De hecho, el modelo de Transformers, que fue la revolución en este caso de la inteligencia artificial, porque vamos a contar un poco de historia, ¿ya? En 1950, 53, 55, surge por primera vez más o menos la idea de que si una máquina puede pensar por una conferencia que tuvo Alan Turing. Luego, 3 años después, aparece la primera conferencia en donde se implementa por primera vez el término inteligencia artificial. Lo que pronosticaba la inteligencia artificial en ese entonces, hace cuántos años, unos 70 años, era que la inteligencia artificial podría traducir automáticamente, podría ser asistentes virtuales, podría facilitar los trabajos, todo lo que estamos viendo ahora, pero eh, lo estaban tratando como que lo podrían hacer en ese entonces, ¿ya? Entonces, por tantas promesas, eh, lo que pasó es que vino un invierno en la inteligencia artificial donde los gobiernos dejaron de inyectar dinero para la investigación de la inteligencia artificial porque no estaban dando los resultados que estaban prometiendo. Y eso era porque no teníamos el sistema computacional para poder entrenar modelos de ese ámbito. Entonces, lo que se hizo fue ya no prometer tanto, sino que simplemente ir desde la base, ¿ya? De cómo podríamos generar un modelo primero sin tantos recursos, y ahí se empezaron los modelos que son adaptativos al pensamiento humano, en donde tenemos los modelos eh, de generación, o sea, modelos degenerativos, tenemos modelos que son basados en células, tenemos el perceptrón, que está basado en cómo es una neurona del ser humano, ya está el multiperceptrón, que trata de hacer una réplica a cómo están conectadas, en este caso, las células en el cerebro, ¿ya? Y posteriormente a esto, en el año 2020, o sea, 2018, aparece por primera vez, 2017-2018, aparece el primer paper destinado a lo que vienen siendo los modelos Transformer. Los modelos Transformer fueron los que eh, golpearon la inteligencia artificial, y en el 2020 aparece ChatGPT, el modelo GPT-4, o sea, el modelo GPT-3, en donde ahí aparece el boom de la inteligencia artificial, en donde utilizan ese modelo Transformer. El modelo Transformer es una adaptación del modelo Perceptron, del modelo eh, del que está basado en neuronas, ¿ya? En donde en base a eso, en base a que pudieron obtener un modelo que está basado en el cerebro, en su aprendizaje como cerebro, que eh, aprende como si estuviera una persona, es que esto surgió más allá, y es donde todas las cosas tienen inteligencia artificial ahora. Entonces, en base a esto, solamente estamos en la inteligencia artificial débil. Profesionales del ámbito, por ejemplo, de Microsoft, de Google, pronostican que en 5, 20 años, ¿ya?, podríamos pasar a la inteligencia artificial general. ¿Cuándo? ¿Por qué? Más que cuándo. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta, ya, que si tenemos un agente, en este caso, un modelo de inteligencia artificial dedicado a una cosa, ¿por qué no creamos varios? En este caso, aquí viene el teorema de agentes, la teoría de agentes inteligentes, que se está viendo bastante para automatizar tareas, ¿ya? Donde nosotros tenemos agentes inteligentes dedicados, por ejemplo, yo estoy armando un pequeño curso ahora de cómo crear agentes inteligentes, en donde eh, gracias a estos podemos, no sé, nos llega un mensaje de WhatsApp, el WhatsApp lo enlazamos a una inteligencia artificial, esa inteligencia artificial está enlazada a una base de datos, ¿ya? En donde, entonces, a nosotros nos llega un WhatsApp a nuestra empresa,
ya diciendo, tiene, eh, quiero comprar tal producto, tiene este producto, entonces la inteligencia artificial que está enlazada a la base de datos va, busca en este caso ese producto y dice, tenemos tanto producto, ¿puedo reservar? Se reserva y se envía. Entonces eso vendría siendo una automatización de un producto en un agente inteligente. ¿Qué pasa si tenemos 200 agentes inteligentes destinados a automatizar la mayoría de las tareas que podría realizar una persona, en este caso en un trabajo? Tendríamos lo que un reemplazo completo, en este caso, de una persona, ¿ya? Posteriormente vamos a ver de que la inteligencia artificial no viene a reemplazar las personas, ¿ya? Sino que viene a potenciarlas. ¿Por qué? Porque en base a estudios eh, se ha llegado al consenso de que es mucho mejor educar a los trabajadores dentro de una empresa que reemplazarlos, porque nosotros estamos cultivando personas que van a ser capaces de interactuar con la inteligencia artificial y poder surgir más allá que simplemente automatizar una tarea. ¿Ya? Entonces, recapitulando, Una la dif- consulta, Ismael, sí, perdón. sí. Dice, ¿esos agentes es el conjunto de herramientas de la IA o solamente se puede con una IA? Ya, los agentes inteligentes vendría siendo como mucha inteligencia artificial, pero troceada en partes. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, vamos a tener una inteligencia artificial general, una grande, ¿ya? Que interactúe con todos esos pequeños agentes, donde este va a ser el núcleo y los agentes van a estar dedicados a hacer ciertas tareas. Porque acá nos dice, por ejemplo, en la inteligencia artificial débil, que están dedicados a hacer tareas específicas. Entonces, si nosotros tenemos una inteligencia artificial que tenga muchos, por ejemplo, agentes inteligentes, ¿qué va a hacer? Va a hacer muchas más tareas que una sola específica. ¿Ya? Entonces vendría siendo eh, como pequeñas inteligencia artificial enlazada a una más grande. ¿Sí? ¿Se responde la pregunta? Ahí confirmó Miguel. Sí. Entonces, para recapitular, nosotros tenemos la inteligencia artificial débil, la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil es toda la que tenemos actualmente, ¿ya? Que son dedicadas a trabajar una tarea específica. Y tenemos la fuerte, que vendría siendo algo como cuando la inteligencia artificial puede llegar a ser y resolver problemas que nosotros podemos resolver. Posteriormente viene otra teoría que vendría siendo como la inteligencia artificial, la superinteligencia artificial, que eso ya es como más una ciencia ficción de momento, porque sería algo que sobrepasara al ser humano, ¿ya? En Skynet. donde se puede, más allá incluso. Ya, pero Skynet se llevó la humanidad completa, ¿por qué más allá de eso, querí? Es que la cosa, Skynet se llevó a la humanidad, pero en este caso la superinteligencia artificial, eh, lo que vendría siendo es solucionar problemas que ni siquiera nosotros podemos plantear como personas. Entonces vendría siendo como algo, algo mucho más allá de lo que nosotros siquiera podríamos imaginar. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, quizás una forma de sobrepasar la velocidad de la luz, que nosotros ni siquiera podríamos acercarnos porque según la teoría que tenemos es que tendríamos que tener masa infinita para poder sobrepasar en este caso la velocidad de la luz. Pero problemas de ese ámbito, problemas de que, no sé, poder en este caso, si nosotros pudiéramos autoprogramarnos a nosotros mismos, podríamos generar 6 corazones de repuesto, por ejemplo, ¿ya? Lo que pasaría con ellos es que podrían autorregenerarse y automejorarse, ¿ya? Entonces, es como más una ciencia ficción en este caso, de momento, ¿ya? Que vendría siendo como la superinteligencia artificial. Bien, dicho esto, eso era más un ámbito técnico y ahora vamos a más un ámbito de qué tipo de inteligencia artificial según el aprendizaje, ¿ya? Dependiendo del tipo de aprendizaje, las inteligencias artificiales se dividen
generalmente en tres, ¿ya? Viene siendo el aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Cuando nosotros creamos la inteligencia artificial, antes de crearla incluso, nosotros definimos primero cómo la vamos a entrenar. Si es por aprendizaje supervisado, el modelo aprende con datos etiquetados. ¿Qué quiere decir que sean datos etiquetados? Significa que nosotros tenemos una cantidad enorme de información, ya, desde siempre vamos a saber de que la inteligencia artificial tiene mucha información de un tema, pero nosotros tenemos que decirle qué tipo de información le estamos incorporando. Por ejemplo, queremos que clasifique animales la inteligencia artificial. Queremos que identifique qué animal nosotros le vamos a ingresar una foto y él me va a decir, es un caballo, es un conejo, es un cocodrilo, es un león, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Toda esa información, digamos, tenemos 10.000 imágenes de un león. Nosotros le vamos a decir en qué posición está el león esas 10.000 imágenes, ¿ya? Nosotros vemos la inteligencia artificial como algo muy que soluciona todos los problemas, pero crearla es un proceso bastante tedioso. En este caso, si es un aprendizaje supervisado, tenemos que darnos el trabajo de etiquetar cada una de las imágenes, diciendo, esto es un león, aquí está el león, esto es un león, aquí está el león. Entonces después, esto es un perro, aquí está el perro, esto es un perro, aquí está el perro, y así sucesivamente. Entonces, nosotros marcamos exactamente dónde está el animal. Entonces, en base a eso, lo que hace la inteligencia artificial es identificar exactamente los patrones que tiene ese animal en esa parte, en ese momento, con toda la cantidad de imágenes. Y si tenemos más animales para identificar, lo mismo, pero con los otros animales. Entonces lo va adelante. ¿Me están preguntando? Sí, consulta. Oye, Sí, entonces la inteligencia artificial se basa exclusivamente en lo que es el entrenamiento de modelos, o sea, lo que es Machine Learning, porque yo había leído como, pero muy a grandes rasgos, que una de las cosas de la inteligencia artificial es el Machine Learning, pero por lo así que es. veo es que siempre hay que entrenar como a un modelo, por decirlo así, para que pueda dar respuesta a solicitudes o cosas que se les pide, po. Claro. En general, la mayoría o sea, toda la inteligencia artificial tiene que aprender primero, ya, desde un niño. O sea, es como un niño, lo primero que tú construyes es un niño que no sabe hacer nada. Ya. Entonces tú tienes que primero enseñarle, primero definir cómo le vas a enseñar. Y eso vendría siendo los tipos de algoritmos que le vas a incorporar en la inteligencia artificial. Sí, Si po. vas a usar CNN, si vas a usar transformers, si vas a usar algoritmos tradicionales, esa es la forma que tú le vas a enseñar. Ah, Luego, ya. tú ordenas todos los datos que tú quieres que aprenda, los ordenas. ¿Mm? Sí. Si va a ser un aprendizaje supervisado, que es lo que estamos explicando, esos datos ordenados le vas a decir específicamente qué es y dónde está cada Ya, una de esas perfecto. cosas. Perfecto. ¿Ya? Yo, por ejemplo, una vez estuve participando, o sea, yo trabajo en el área comercial, pero me tocó participar con el área tecnológica un poco, Ujú. porque una forestal estaba pidiendo que a través de Machine Learning se pudieran contar los troncos talados a través de fotos, po. Y las fotos siempre eran iguales, la posición de los troncos talados siempre eran iguales, solo había que como seleccionar el contorno del tronco, que era un círculo, y que fuera contando esos troncos. Pues entonces había que mandarle más de 1.000 imágenes para que fuera reconociendo por el tema del tamaño del tronco, que reconociera que un círculo tenía que ser como un círculo, y a ir contando y sacando como la mayor asertividad posible. ¿Eso sería como supervisado? Sí, ese es supervisado. Es claramente un ejemplo de un aprendizaje supervisado para una inteligencia artificial. Ya, perfecto, perfecto. Vale. Donde en este caso las etiquetas vendrían siendo una segmentación del círculo, en este caso del Mm, tronco, sí, y le decimos aquí hay un tronco, y así sí, sucesivamente. sí, sí, sí. Perfecto. Súper, gracias.
Bien, continuamos. Entonces, tenemos que el aprendizaje supervisado es la cantidad de datos que nosotros tenemos organizada de una manera estructurada, ¿ya? Donde le decimos qué es lo que es cada una de las cosas, y con eso vendría siendo un aprendizaje supervisado. Por ejemplo, nosotros estábamos en un proyecto Fondef identificando humo, en donde nosotros teníamos que etiquetar, no sé, teníamos un video de 4 horas grabando humos distintos. Tenemos que dividirlo por fotogramas. Y cada fotograma, es decir, cada imagen, etiquetarla, etiquetarla, etiquetarla. Esto para que después ellos puedan identificar específicamente, mira, esto es el humo que me estaban diciendo todo el entrenamiento pasado. Pero esto es costoso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos entrenando una inteligencia artificial para un ámbito y todo el trabajo que va de espalda es enorme, ¿ya? Entonces, por eso después surge, en este caso, el aprendizaje no supervisado. La inteligencia artificial no tiene respuestas predefinidas y busca patrones en datos de forma autónoma. En este caso, lo que hace es aprender ellos mismos, ya son otro tipo de inteligencia artificial, eh, que ellos mismos aprenden en patrones. Por ejemplo, yo le envío, eh, no sé, 60 datos bancarios de distintos tipos o sea, 60 datos bancarios de distintos ámbitos. La mayoría hay unos que van a estar en un rango de precios, otros van a estar en otros rangos de estabilidad, unos van a ser muy volátiles, otros van a ser muy constantes, entonces, en base a eso, el aprendizaje automático va a identificar, mira, este tipo de datos siempre fluctúa demasiado, entonces vamos a tomar eso y lo vamos a dejar en una esquinita, lo vamos a agrupar en una esquina. Luego tenemos uno que siempre es lineal, eso lo vamos a dejar en otra línea, y posteriormente vamos a hacer otro que junta un poco de ambos. Entonces, el mismo etiqueta, adelante. Disculpa, la diferencia entre el aprendizaje supervisado y los otros eh, depende del tipo de algoritmo en el fondo que se utiliza. Así es, O hay algunos que específicos para que aprendan solos y otros para ir supervisando. así es. Posteriormente también quería explicar de que no es simplemente que yo me vaya en este caso, a amarrar con uno solo. Puedo hacer que mi inteligencia artificial sea supervisado ya en un ámbito inicial, pero también aprenda patrones con un no supervisado. Ya. Gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. Un sistema de reconocimiento de imágenes entrenado con fotos etiquetadas de perro y gato. Y otro que tenemos que, en base a muchos datos de un cliente, podemos identificar las características similares entre consumidores. Entonces podemos etiquetarlo en consumidores que consumen bastante, otros que consumen menos, sin saber, en este caso, sin decirle a la inteligencia artificial eso, que vendría siendo básicamente cómo aprendemos nosotros. Nosotros aprendemos en base a patrones, pero también en base a que alguien nos está enseñando. La inteligencia artificial, el modelo Transformer, es un modelo de aprendizaje automático, autónomo, ya que puede ser supervisado y no supervisado a la vez. Y posteriormente vendría siendo un aprendizaje por refuerzo. La inteligencia artificial aprende a través de prueba y error, ¿ya? Obteniendo recompensas o penalizaciones según el desempeño. En este caso, por ejemplo, tenemos una inteligencia artificial primera de aprendizaje supervisado, otro de aprendizaje no supervisado, y tenemos una de aprendizaje por refuerzo. En este caso, un agente de inteligencia artificial que aprende a jugar videojuegos mejorando su estrategia para cada intento. En este caso, va a ir aprendiendo dependiendo lo que va realizando, ¿ya? No sé, nosotros estamos identificando, o sea, es muy fácil de ver en este caso en los videojuegos porque vendría siendo, por ejemplo, el personaje principal y cada vez que muere es una penalización. Le decimos, no, esto está mal, te moriste. Entonces, trata de hacer lo más posible para que no se muera. En lo que viene siendo, queremos identificar patrones y cuando se nos sale de ese patrón, nosotros lo penalizamos. Le decimos, no, está mal, no, está mal. Pero solamente cuando se sale de los patrones que a nosotros no nos convengan.
Nosotros podemos tener una inteligencia artificial que ya tiene un entrenamiento básico y luego hacer un aprendizaje por refuerzo en donde siga aprendiendo, pero le damos como penalizaciones en algunos tipos de ámbitos. Bien. Tenemos ahora los ejemplos de la IA, o sea, de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. La inteligencia artificial está presente en múltiples áreas de nuestra vida diaria. Algunos ejemplos comunes incluyen asistentes virtuales, ¿cierto? Nosotros tenemos un montón de asistentes virtuales alrededor de todo Internet ahora. Ya después de la salida de ChatGPT siempre hay gente que dice, ¿y yo por qué no tengo eso? Yo también lo quiero tener. Las mismas empresas con sus orgullos sacan sus propios, en este caso, asistentes virtuales. Motores de reconocimiento, o sea, de recomendaciones, lo mismo. Vehículos autónomos, reconocimiento facial. Esto de reconocimiento facial ya está un poco penalizado debido a las leyes europeas, que nosotros en Chile, por ejemplo, no estamos tratando de adaptar en este caso a las leyes europeas, posteriormente tampoco vamos a poder identificar el rostro de una persona, sino que vamos a tener que eh, segmentarla porque viene como de acuerdo como a la privacidad de la persona. Entonces, cuando uno desarrolla inteligencia artificial, tiene que tener como eso en mente, de que en otros países, por ejemplo, no podemos identificar el rostro de las personas, por lo mismo, porque es como parte personal de las personas. Chatbots con atención al cliente, esto hay muchísimos que quizás no están tan bien entrenados, sino que están hechos en base a patrones de que pregunta y respuesta. Salud, diagnóstico médico. Salió hace poco una noticia, por ejemplo, de que una inteligencia artificial podía identificar cáncer mamario 5 años antes de que se produciera el cáncer. ¿Ya? Antes de que saliera a la luz de que tiene cáncer la persona. Entonces puede mitigar mucho antes. Traducción automática, esto ya es de todo. De hecho, hay lentes incluso que pueden hacer traducción automática dependiendo lo que le está hablando la persona. Y la optimización en empresas, que esto ya es enorme, la optimización que podemos tener en una empresa solamente con saber utilizar herramientas de la inteligencia artificial. Bien, pasamos ahora a lo que viene siendo las herramientas populares, en este caso, de la inteligencia artificial. Tenemos, adelante, dígame. Sí, sorry, que yo llegué un poco tarde a la clase, como 15 minutos tarde, y tú estabas mencionando algo de la IA Transformer, que me imagino que eso es como un tipo de IA. Sí, Es un tipo de IA y ¿cuáles son las otras? ya. En este caso existen varios tipos, no tipos de inteligencia artificial, sino que son algoritmos para crear la inteligencia artificial, ¿ya? Ya, Dentro de Machine Learning, o sea, digamos, para que ustedes sepan, inteligencia artificial es lo que engloba todo. Todo el ámbito de inteligencia artificial viene el reconocimiento de patrones, algoritmos, inteligencia artificial. Luego viene algo llamado Machine Learning, que está como dentro de la inteligencia artificial. sí, Machine sí. Learning son algoritmos y, en este caso, modelos de inteligencia artificial funcionales. Luego vienen otros que son como Deep Learning. Cada modelo tiene distintos grados de complejidad y mientras uno nos vamos incorporando más hacia adentro, se va haciendo más difícil de entender y lo que viene siendo ahora se llama caja negra, ¿ya? En donde nosotros enviamos información y el usuario normalmente no sabe lo que pasa adentro de la máquina. Ya. Sí. Entonces, nosotros, en base a ese conocimiento, tenemos distintos tipos de modelos de inteligencia artificial. Primero tenemos los modelos básicos de inteligencia artificial que vendrían siendo como los algoritmos. Hay algoritmos que identifican patrones, hay algoritmos que nos hacen clasificar ciertas cosas que vienen siendo, por ejemplo, árboles binarios, random forest, KNN, esto es chino según yo, si lo explico de esa forma, pero así se llaman los algoritmos, que son algoritmos que identifican patrones en base a un algoritmo.
simple, ¿ya? Luego tenemos modelos más avanzados que vendrían siendo, por ejemplo, modelos CNN, que son Convolutional Neuronal Network, que en este caso eh, vienen siendo como un paquete de procesamientos dentro de un algoritmo. Por ejemplo, tiene muchos algoritmos en un espacio muy pequeño. Y eso o sea, lo repite muchas veces durante un entrenamiento. Eso viene siendo la CN. Y la última, que viene siendo como en el buen chileno, dirían la última chupada del mate, los modelos Transformer. Que los modelos Transformer fue aquella cosa que revolucionó en este caso la inteligencia artificial en el año 2018, 2017 salió el primer modelo, el primer paper de un modelo Transformer, que es una adaptación, un mejoramiento al modelo Perceptron, al modelo eh, que equivale en este caso a una célula de nuestro cerebro, pero mejorada, ya para un aprendizaje autónomo. Ya, perfecto. Y ese es como el que se apunta a utilizar en las empresas, por ejemplo. Eh, la verdad es que dependiendo de la necesidad de la empresa, va a necesitar de distintos tipos de inteligencia artificial, ya sea inteligencia artificial más livianas, porque son tareas que funcionan bien con modelos muy pequeños, o tareas muy complejas que sí se necesitarían en este caso inteligencia artificial de modelos transformer. Pero en este caso, para este curso solamente es un vistazo a lo que vienen siendo estos modelos, para que entiendan de que existen distintos tipos de modelos. La empresa, obviamente, dependiendo de las necesidades, va a necesitar una creación de una de ellas, pero en este caso solamente vamos a aprender a utilizar las herramientas que hay en la inteligencia artificial. ¿Bien? Ya, perfecto. Súper, gracias. Que ya si nos vamos a desarrollo, tendríamos, por ejemplo, eh, tenemos desarrollado también un curso introductorio nomás de la inteligencia artificial y es súper denso, porque es solamente aprender como los pequeños conceptos, pero son muchísimos. Sí. Ya, continuamos. Las herramientas más populares de la inteligencia artificial. Obviamente la más popular es ChatGPT, ¿ya? Es la herramienta más popular que existe en este caso en lo que viene siendo la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque fue la primera, ¿ya? Fue la que revolucionó. Gracias a esto tenemos lo que viene siendo el boom de la inteligencia artificial, gracias al modelo de OpenAI, que era en ese entonces un modelo sin fines de lucro. Sigue siendo gratis de momento en algunos ámbitos, pero no 100%. ¿Ya? Tenemos su competencia DeepSeek, que es su competencia china, que cuando salió surgió el gran problema y el gran dilema de que cómo los chinos pudieron hacer una inteligencia artificial igual o más capaz que ChatGPT, pero en menos tiempo. Porque ellos dijeron que, o sea, a China, por ejemplo, no le estaban dando, o sea, no le estaban vendiendo suficientes tarjetas para entrenamiento, por lo que ellos no podían desarrollar inteligencia artificial en grande escala. Entonces, dijeron, ¿cómo los chinos pudieron hacer un modelo tan grande, o sea, tan grande que compite con OpenAI, pero sin tener la capacidad computacional? Y es porque tomaron un modelo prehecho de cualquiera, o sea, por ejemplo, un modelo prehecho de OpenAI y hicieron un reentrenamiento, un aprendizaje por refuerzo de ese modelo y hicieron su división. Cabe señalar que estos son procesamientos del lenguaje natural, son LLM también llamados. O sea, PLN son el procesamiento del lenguaje natural. LLM son inteligencia artificial robustas gigantes, son muy grandes, pero en esto influyen ambos. Sus tareas son, si nos damos cuenta, es muy clara de que son una inteligencia artificial básica: generar texto, asistente virtual, redactar y soporte en atención al cliente. Tenemos una alternativa y tenemos varias alternativas más, como es Grok. De hecho, vamos que
tengo estipulado mostrar Grok. Tenemos Grok. Grok es otra inteligencia artificial, pero en este caso desarrollada por X, en este caso vendría siendo la de Elon Musk. Ya, parece que tiene problemas. Ya. Entonces tenemos Grok, que es el asistente virtual, pero de Twitter, de Elon Musk, etc. Tenemos Grok, tenemos ChatGPT, tenemos DeepSeek. Adelante, dígame. Grok funciona muy bien para el tema ahí en Twitter o X de todo el tema fake news, ¿no? Porque normalmente la gente pregunta, ¿es verdad esta información? ¿Es cierto? Y te da respuestas bien como que documentadas a veces. Claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos que tener claro, ¿ya?, que las inteligencias artificiales, en este caso ChatGPT, está entrenado con una base de datos enorme, pero empezó con Wikipedia, con información general. En cambio, Grok fue creado en base a toda la información disponible en Twitter. Entonces, por eso es capaz de interactuar mejor con en este caso, con el procesamiento del lenguaje natural en cómo está interactuando una persona. Por ejemplo, si nosotros le enviamos un comentario de alguien que nos dijo, por ejemplo, nos mandó un correo pesado y nos dice, este correo lo estoy malinterpretando, ¿no? Él nos va a dar una buena interpretación de ello, porque está entrenado con mucha información de cómo interactúan en Twitter, y en Twitter es una selva de repente, así que nos sirve bastante. DeepSeek es más categórico, es más, en este caso es una inteligencia artificial destinada a lo que viene siendo, hoy no me estoy pasando un tiempo, ¿cierto? Son 2 horas, ¿cierto? Así es, Ismael. 6:30, llamo 1 hora ya. Oh, Dios mío. Me encanta mucho la inteligencia artificial y yo como que me explayo demasiado. Ya, tenemos DeepSeek, que más es una herramienta destinada más a lo que viene siendo académicamente, en información relevante. Tenemos otra que esto fue un boom. ¿Sí? Géminis. Géminis fue un boom hace poco, hace 2 semanas, ¿cierto? Yo ya tenía construido el curso, pero en 2 semanas DeepSeek salió y dijo, yo estoy aquí, esta es una inteligencia artificial de Google, y se puso firme y dijo, yo estoy aquí, yo me posiciono frente a todos ustedes, tiene toda la información de Google, pero además, por ejemplo, nosotros tenemos ChatGPT, tenemos DeepSeek, tenemos Grok, y si de repente vamos y comparamos como inteligencia artificial, y dice, este tiene mejor performance, tiene mejor rendimiento que esta otra, este tiene mejor rendimiento que esta otra, y así sucesivamente, y hay una pelea enorme, pero nosotros cuando interactuamos, decimos, ¿y cuál es la diferencia? Resulta de que la diferencia es su análisis de búsqueda, pero normalmente nosotros interactuamos más con aquella inteligencia artificial que responde mejor hacia uno. Aquellos que tienen mejor interacción con el usuario es ChatGPT, sin duda. Ya. Las demás son más toscas. Resulta de que cada herramienta de inteligencia artificial, ya sea ChatGPT, Grok, DeepSeek, y hay varios más, tienen algo que se llama memoria interna. ¿Ya? Cada uno de ellos tiene una memoria interna pequeña, en donde nosotros, por ejemplo, le estamos hablando, le decimos, háblame de ti, y seguimos y seguimos y seguimos. Llega hasta cierto punto, en un momento, va a olvidar lo que hablamos al principio. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos tratando de hacer una tarea nos envió un cliente el desarrollo de un proyecto. Nosotros le enviamos toda la información, porque posteriormente vamos a ver que mientras más contexto le demos a la inteligencia artificial es mucho mejor, pero hay que tener ciertas adecuaciones para evitar el riesgo de que nos roben la información. Eh, entonces, nosotros le enviamos toda esa información, todo ese contexto, y seguimos hablando y nos va respondiendo bien, y llega un punto cuando de repente
nos responde algo que nada que ver. Y, no, pero si yo te dije que yo quería esta información, y te vuelvo a responder algo que nada que ver, y es porque perdió su memoria, ¿ya? Después de cierto tiempo, pierden la memoria del contexto, ¿ya? Pierden el contexto general de lo que estabas hablando. Adelante, hábleme nomás. Una pregunta, ¿eso pasa con todas? Porque yo he tenido buena experiencia con ChatGPT haciendo como proyectos y Sí. entonces mis temáticas las voy guardando en como carpetas, en proyectos y eso permite que haya como una continuidad hasta ahora. Y lo que me ha impresionado sí es que incluso fuera de eso, es capaz de conectar toda la información. Por ejemplo, cuando le hablo de una persona solo por el nombre o menciono una situación, es capaz de identificar de la persona que yo le estoy hablando de pronto, porque no sé, normalmente son respuestas que voy a dar dentro del trabajo, mejorar determinada materia, etcétera. Y eso me parece como interesante. No me ha pasado llegar al punto en que me haya respondido algo como nada que ver todavía a mí. Tal vez no lo uso tan intensivamente. Ya. Lo que pasa es que ChatGPT tiene un modelo de interacción, por eso le digo que la mejor forma o sea, el que mejor interactúa con el cliente es ChatGPT, porque primero, tiene reconocimiento de, por ejemplo, si nosotros hablamos de persona, lo va a identificar, ya lo va a guardar, en memoria interna constante. Es lo que hace de que nosotros digamos, oh, mira, se acuerda de mí, o, por ejemplo, a mí me dice señor Ismael, etcétera, ¿ya? Pero eso queda como memoria interna porque son patrones específicos para aumentarla, en este caso. Son técnicas para que las personas se enamoren más del asistente virtual, ¿ya? Donde identifica personas. Si yo le hablo de una persona, me va a identificar y lo va a guardar en mi memoria, ¿ya? Y con una pequeña descripción. Pero todas las inteligencias artificiales, todas, especialmente, o sea, DeepSeek cuando salió, en este caso, nos decía claramente, ya llegamos hasta donde puedo, por ejemplo, nosotros le hacíamos como 25 preguntas y decía, hasta aquí llega mi contexto, mejor inicia otro chat. Pasa lo mismo con esto, con ChatGPT, pero lo que hace es que se va retroalimentando. Por ejemplo, digamos, no me acuerdo exactamente el número de consultas, porque creo que son en este caso, por cantidad de información que se acumula. ChatGPT tiene esta memoria, de este porte más o menos. Si nosotros pasamos esa memoria, el ChatGPT va a ir hacia abajo. Pero nosotros seguimos hablándole de esta información acá, de la información que nosotros estamos relevando. Entonces se va renutriendo con la información así. Pero lo que está al principio de la conversación, ya no lo va a tener tan claro, sino que va a retroalimentarse de la respuesta y de todo lo que va más abajo. Y eso pasaba bastante al principio. Al principio, por ejemplo, no tenía esa información y respondía a cualquier otra cosa. De hecho, todavía pasa de que cuando no sabe la información, responde algo correcto, pero de otra cosa que no hay que ver. Nosotros no le estábamos preguntando eso, pero responde a otra cosa. Entonces, eso viene siendo la memoria. Normalmente, nosotros le podemos dar a ChatGPT, digamos, un número de 90.000 tokens. Ya no me acuerdo exactamente el número de tokens, pero digamos que son 90.000 tokens de información, de contexto que nosotros le podemos dar, de que, no sé, le enviamos un libro que no lo va a leer bien tampoco, así que tengan cuidado. Le enviamos un paper y lo va a revisar por encima también, así que tengan cuidado con eso. Tiene un número delimitado con 9.000, pero en el momento que salió Gemini salió 10 veces más. Es decir, si ChatGPT tenía 9.000, este tenía cerca de 100.000 tokens de espacio para poder incorporar. Y es gratis. Muchas de las funcionalidades son gratis, que tenían siendo el Pro, el modelo Pro gratis en su momento. Y la otra inteligencia artificial buenísima, que también es de Google, voy a estar como muy cegado por Google, parece, Google Studio. ¿Ya? Google Studio nos sirve a nosotros para muchas cosas, tanto para programar, para crear videos, para crear contexto y me falta una, Notebook LM. Notebook LM, aquí tengo muchos trabajos si se dan cuenta, es un anfitrión en este caso, en donde nosotros le subimos información. Digamos, nos mandaron a hacer un proyecto. El proyecto tiene toda esta información. Tienes
no sé, pues 20 papers relacionados a esto. ¿Y yo qué lo hago? Le envío todo. De hecho, vamos a ver una de las conversaciones que tengo con él, que tengo papers relacionados, que estaba haciendo como una investigación. Digamos, yo tengo todos estos papers de acá. Yo le envié todos estos papers, ¿por qué? Porque estoy haciendo una pequeña investigación y necesitaba un resumen. Yo puedo generar, en este caso, si yo no tengo tiempo, es decir, si yo voy a una reunión de trabajo y me dicen, oh, tienes que revisarte toda esta información porque con el cliente vamos a hablar de tal cosa. Yo se la envío esta información, aprieto generar y me va a generar un podcast, un pequeño podcast como de 6 minutos en donde me va a explicar mayoritariamente toda la información. En este caso son 50 datos, así que va a ser muy comprimido. Podemos generar un resumen de audio, mapas conceptuales, notas, etcétera, ¿ya? Pero esto funciona con Géminis, ya que es el procesamiento de lenguaje natural, ya, modelo de Google, pero además funciona con otra tecnología llamada RAG, R-A-G. El RAG lo que hace es, tenemos la inteligencia artificial que sabe mucho contenido, ¿ya? Pero nosotros le vamos a enviar información específica que en este caso van a ser los papers del lado izquierdo. Lo que vamos a hacer es encapsular esa información y que la inteligencia artificial no responda nada que no sea de esa información. Y esto sirve bastante para hacer, por ejemplo, si en algún momento llegasen a hacer un desarrollo de un chatbot para una empresa o participar en ello, pueden saber de que, porque yo estoy desarrollando varios con ellos, de que nosotros podemos utilizar esta tecnología llamada RAG, en donde nosotros encapsulamos esa información y el chatbot no va a responder nada que no sea con la información de la empresa, o en este caso que encapsulemos. Lo mismo pasa con acá. ¿Por qué es importante esto? Normalmente, sí, las inteligencias artificiales tienen un término llamado alucinación. Adelante. Hay dos preguntas, Luis, Ismael, Señor. Sí. Sí. Preguntan, ¿RAG es el antecesor de agente o son en sí agentes? Esa es una. ¿Ya? Ya respondemos tiro eso. RAG es una estructura que nosotros le damos a un modelo, en este caso, a una inteligencia artificial. Digamos, soltémonos, no vayamos a DeepSeek, no vayamos, por ejemplo, a NotebookLM. Estamos en ChatGPT. Si nosotros hablamos con ChatGPT y le decimos, ¿qué es la inteligencia artificial? Nos va a decir mucha información, ¿ya? Pero si yo quiero que ChatGPT solamente me hable de mi empresa, digamos, yo quiero entrenar a ChatGPT para que hable solamente de mi empresa. Mi empresa es una, no sé, una dental, tiene tantos precios, trabajamos de esta forma y de esta forma. Si nosotros solamente le enviamos, o sea, si nosotros después le consultamos, ¿qué dental me recomiendas? Solamente hable de la dental. Entonces, el RAG vendría siendo como una encapsulación de la información a un modelo. ¿Ya? No es un agente, no es un agente inteligente en este caso que vendría siendo una automatización de la tarea, sino que viene siendo como una adaptación de un modelo, ¿ya? Utilizando RAG, que viene siendo como una encapsulación de información. ¿Se entiende? Así lo manifiestan. La otra consulta es, si en esta IA uno crea podcast en base de un texto. Ah, sí, 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 sí. Nosotros podemos crear, o sea, le enviamos un texto acá en, en NotebookLM le enviamos un texto y nos da un podcast en base a ese texto, ¿ya? Nos va a dar un resumen específico de ese texto. Pero es mucho mejor venir acá a Google Studio, ahí, Google Studio ahí, y acá podemos generar acá específicamente una narración, en donde nosotros, esto de acá, podemos decir si es que queremos un speech 1 o speech 2, si queremos, digamos, un narrador o queremos dos narradores. En este caso, por ejemplo, quiero un narrador. Y voy a, por ejemplo, acá. eh, dame un... de cómo se cultivan frambuesas.
¿Ya? Entonces yo creo un texto de cómo se cultivan frambuesa. Yo voy a copiar esta información. Es el problema. Después vamos a ver de que hay un gran problema y una gran implementación, o una gran diferencia en cómo hacemos un prompt. Entonces, vamos acá, le colocamos así, dice, no ha detectado speech, ahora lo detectamos, que sea, y lo corremos. En este caso demora un poquito, ya porque tiene que pasar el lenguaje, el procesamiento del lenguaje natural de español a audio, y pasa lo mismo con el de acá, que demora un poquito. Pero, a ver, pregunta, ¿se escucha si yo hago esto? ¿Se escucha? No, no se está escuchando. No. Ya. Voy a cambiar el formato de la presentación a solamente el navegador, para que se escuche. Vamos a la ventana, vamos a... Ya. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? No. Sí. El volumen Ah, del equipo a lo mejor. no sé si tengo el volumen. Pregúntale a la inteligencia artificial por qué no se escucha. A ver, vamos a ver, tal vez es por el modo de presentación. Tengo que enviarle... Compartir audio, me dice. Sí. ¿Entra por el micrófono? No, no, no. Es una forma de... A ver. Ahora estoy compartiendo el audio de acá. Bueno, la IA está empezando a transformar la agricultura. Ahí sí, Y ¿cierto? nos vamos a centrar en un cultivo muy nuestro, ¿no? La vid. Tenemos aquí sobre la mesa varios estudios, investigaciones académicas que hablan de deep learning, de visión por computador, sensores, todo aplicado a los viñedos. La idea es entender un poco cómo estas tecnologías podrían identificar variedades de uva o detectar enfermedades súper pronto, incluso predecir problemas antes de que ocurran, ¿no? Que esto podría ser una revolución, porque el reto es enorme. Hablamos de que las enfermedades se cargan globalmente entre un 10 y un 40% de las cosas. Ya, entonces, no, este es el podcast de lo que nosotros le enviamos a Notebook LM, ¿ya? Entonces, esto perfectamente lo podemos descargar. Podemos descargarla y perfectamente llevarlo con nosotros. Vamos a... Ismael, yo la otra vez veía, y también ahí aprovechando que Luis Ujú. también lo pregunta, que un amigo grababa un video y después la inteligencia artificial reproducía todo, imagen, la voz, etcétera, etcétera. Ya, eso es por Eh, parte... ¿Mm? sí, pero uno igualmente puede ir cambiando, por ejemplo, si quiere ser español, o si quiere ser, o eso está limitado, el tema de los El acentos. acento. Esa era la pregunta, claro. Si puede, porque ese acento era como un español estándar medio mexicano, probablemente. Si Ujú. podía uno decir Chile, Perú, Ya, Argentina. les digo inmediatamente eso. Nosotros, por ejemplo, estas herramientas que son gratuitas, ya sea Notebook LM o el de Google AI Studio, tiene distintos tipos de voces. Acá hay voces. Aquí tendrían que ver cuál es la que se adopta mejor. Pero estas son las voces que tienen predefinidas ellos para interactuar. ¿Ya? Ustedes podrían crear un modelo de esto, pero déjeme decirle que igual lleva su tiempo de perfeccionamiento para que se entienda bien el modelo. ¿Ya? Pero acá tenemos los distintos tipos de voces y ustedes podrían ir probando cada una de estas voces para ver cómo funciona. Got a project in mind? Obviamente son gringos la What do mayoría. you want to explore? Ready to make something? What sparks your interest? ¿Ya? Pero hay unos que pronuncian bien el español y así sucesivamente. Lo que ustedes decían de que habían inteligencias artificiales que hablaba, o sea, se generaba el video, nosotros también podemos generar videos con Google Studio. Podemos también, hay otro que se llama CapCut,
que es una herramienta de pago, así, que ellos tienen voces ya entrenadas, en este caso estas son voces entrenadas, pero son de Google. Ellos tienen voces entrenadas que son más españolas, que son las que normalmente nosotros vemos, por ejemplo, en TikTok que se escuchan, que casi siempre son las mismas, es porque son voces que ya están predefinidas, por ejemplo, en CapCut o incluso acá. ¿Ya? Pero sí, nosotros podemos cambiar las voces dependiendo el gusto. ¿Ya? Puede ser una voz de una mujer, voz de un hombre, puede ser... Hay unos que ni se le nota el acento y sí parecen españoles latinoamericanos. Ismael, una consulta. Por el tema de los videos, ¿cuál sería la mejor recomendación si es que uno quiere, porque necesitamos como área, hay un proyecto que se está haciendo, y por ejemplo subir 2 videos y de esos 2 videos hacer solo uno, sacar como las mejores partes de cada uno? Te lo pregunto porque intentamos con ChatGPT, nos dio una respuesta de que iba a estar ok, pero finalmente nunca lo pudo subir. Nos mandó link y el link venía vacío. Ah, ya. Se refieren, por ejemplo, a... ¿Cómo específicamente 2 videos? Por ejemplo, esta clase, ¿Ya? tener Editarlo, lo dos edita. clases de esta, claro, y que edite los 2 videos y deje lo mejor de cada una de las clases. Ah, En ya, uno, los clips. sí, Hay páginas específicas que nosotros enviamos pero son más o menos de pago, no me acuerdo, tendría que enviársela posterior a la clase, pero son páginas donde nosotros subimos un video, subimos un podcast o subimos lo que sea, y nos va a generar como las partes más importantes El del video. No cultivo sé, de frambuesas. Una guía completa. ahí está. Las frambuesas, Rubus ideaos, son una fruta deliciosa y nutritiva, muy apreciada por su sabor dulce y ligeramente ácido. ¿Se escucha, cierto? sí. Ya, y ahí tenemos, por ejemplo, una que no se ve tan española, por Cultivo ejemplo, es gratificante y con los cuidados adecuados puede ofrecer abundantes cosechas. y nos va a dar una narración más o menos de lo que estamos hablando. Y también lo podemos descargar, por si acaso. Yeah. Como les digo, hay una página que nos hace eso, que toma los clips y los puede dividir. Así que se los voy a enviar apenas cuando terminemos, ¿ya? Yeah. Dicho Acá nos esto, dejaron una que se llama Opus Click. hay, hay varias. Voy a volver a presentar la pantalla completa. Ya, continuemos porque se nos está haciendo corta la primera clase. Ya, entonces tenemos varias inteligencias artificiales. Ya le acabo de nombrar que una de las mejores y las que yo recomendaría utilizar más en este caso vendría siendo Gemini o Google Studio, que si nosotros queremos pagar al pagar eso tenemos imágenes, la generación de imágenes es excelente. Tenemos acceso, si lo pagamos, por ejemplo, a un generador de videos, porque podemos generar videos, ¿ya? Pero hay un generador de videos mucho más allá ahora, que se llama VO3, porque está el VO2. VO3 genera imágenes con audio, o sea, que genera videos con audio, cosa que no se hacía antes. Por ejemplo, han aparecido muchos videos en TikTok graciosos de como un neandertal, un mono gigante así diciendo como grabándose a sí mismo como con un palo selfie, o personajes de la historia grabándose así como sus sucesos anteriores y narrando constantemente. ¿Ya? Así que muy bueno en este caso. Bien, tenemos generador de contenido basado en inteligencia artificial, redacción de artículos, ¿ya? Tenemos otra inteligencia artificial que salió hace poco, ¿ya? Cabe señalar que aparte de la presentación tengo como un apunte. Tengo un apunte destinado a esto para, o sea, que sea como material complementario. Tenemos S100, sí, no, S100.
Eh, no, después lo vemos. Sigamos porque si no me voy a estresar mucho. Tenemos otro tipo de inteligencia artificial, por ejemplo, que nos sirve para generar, eh, si nosotros queremos ir a una conferencia o ir o generar información de papers, tenemos una específica que nosotros le incorporamos, o sea, le preguntamos algo, no sé, ¿cuánto es el porcentaje de, de diabéticos que al año se incorpora en, no sé, en Chile o en otros países y nos va a dar informaciones en base a papers, en base a los últimos 5 años en paper y nos va a tener las citas, así como eh, en estos últimos 5 años tenemos esta investigación que hace realce en esto y esto. Acá tenemos inteligencias artificiales que generan imágenes, que es Midjourney y DALL-E, que es de ChatGPT, pero ahora ChatGPT con la versión 4 Pro puede generar, sin necesidad de entrar a DALL-E, imágenes. Ya con un pequeño prompt nosotros generamos una imagen eh, con un prompt pequeño podemos generar una imagen, demora sí, pero se puede generar, ¿ya? Es decir, que no tenemos que entrar, por ejemplo, a páginas de pago que vienen siendo eh, Midjourney o DaVinci, ¿ya? Podemos generarla directamente acá, o vamos a nuestro Gemini y le damos el mismo prompt que nos genere la imagen, o vamos acá a nuestro Google Studio y vamos a General Media, generamos la imagen y lo mismo, le enviamos el mismo prompt. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos 3 inteligencias artificiales competentes capaces de generarnos una imagen. Acá tenemos una de un robot enseñando en formato cómic. ¿Ya? Súper, súper sencillo. Este demora más porque hace como un procesamiento interno, ¿ya? Pero igual es súper buena el resultado. Siento que uno de los más profesionales es el de ChatGPT. Este es rápido pero conciso. Y la de Google Studio también es muy rápido, ¿ya? Entonces nosotros podemos descargar esta imagen. Vamos, por ejemplo, en esto vamos a la generación de video. Borramos esto. Eh, Esto es una pequeña representación de todo lo que vamos a ver en el curso, ¿ya? Así que después lo vamos a ver detalle por detalle en los próximos y dedicado a distintas partes. Si se dan cuenta, el modelo es VO2, pero el VO3 es el más bueno, pero este es el gratuito. Eh, el único problema de este tipo de generación, que de repente falla y dice aquí como, no, pasaste el límite, tienes que pagar, no sé qué, pero uno le vuelve a runear hasta que se arte el servidor y lo hace igual, ¿ya? Simplemente que donde es gratuito, tiene que controlar la cantidad de personas que están haciendo la consulta para que no se le caigan los servidores, ¿ya? Acá. Si nos dan cuenta, acá tenemos aprender es divertido. Este es de un bot, o sea, de el mismo prompt, pero tenemos distintos tipos de imágenes dependiendo. Ya podemos darle otro tipo de formato si queremos. Y así, cuando termine esto, acá está. Si nos damos cuenta, genera un pequeño video de la imagen Ya, el video es cortito, pero es como la imagen moviéndose. En cambio, el VO3 genera videos grandes, ¿ya? Así que, eso vamos ahora. Ya, tenemos eso, tenemos
IA dedicada directamente a recursos humanos, donde hace análisis de currículum, simulación de entrevistas y evaluaciones de candidatos, que viene siendo con el Hardware, que está hecho con la tecnología web. Tenemos el Physimetric. Tenemos esta otra inteligencia artificial para la gestión de recursos humanos, automatizando la nómina de contratos, evaluaciones y el desempeño. Tenemos Canva para la creación de gráficos, es decir, con Canva podemos generar flyers, podemos generar presentaciones de forma automática con un solo prompt también, utilizando la inteligencia artificial. Eh, ¿Cuánto me queda? ¿Media hora, cierto? Chuta. Sí, señor. Ya lo vamos a pasar muy rapidito para el tema de eh, para que veamos el tema de De los prompters. eso, de los prompts, perdón. Entonces, nosotros tenemos en Canva distintos tipos de presentaciones, ¿cierto? Tenemos la que hacemos... Mm, 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 mm. Con inteligencia artificial, dependiendo los patrones que tengamos, podemos generar esto de acá. De momento no encuentro el... Ya, continuamos nomás, porque si no me voy a atrasar un poquito más. Sí, continuamos nomás, después hacemos la presentación. Cuando pasemos directamente a eso, nos enfocamos más en Canva y en lo demás. Tenemos Kahoot para la educación, ¿cierto? Y Quizlet, que son las creaciones de cuestionarios con inteligencia artificial. Últimamente se puede hacer todo con inteligencia artificial porque, como decía un compañero, que le ingresa en inteligencia artificial para que amarre el proyecto, si no tienen más recursos solamente por el apellido de inteligencia artificial, así que... Bien, caso de recursos humanos en economía, ¿cierto? La inteligencia artificial está transformando múltiples sectores al optimizar procesos, mejora la toma de decisiones y automatiza las tareas repetitivas. ¿Ya? En recursos humanos optimizamos el reclutamiento y la selección, ¿cierto? Hay herramientas específicas para tomar todos los currículum y ver cuál es el candidato que en porcentaje tendría el mejor performance dentro de la candidatura que estamos realizando. Podemos generar con inteligencia artificial directamente todos los requerimientos que necesitamos para el puesto de trabajo. Con pequeñas palabras podemos generar un informe completo. Automatización de procesos administrativos, análisis del desempeño del clima laboral. En este caso, enviamos algunos correos, en este caso, hacia algún tipo de inteligencia artificial y podemos ver si es que los correos están siendo como pasivo-agresivo y constantemente, que tal vez no detectamos. Y capacitaciones personalizadas. En este caso, ahora podemos hacer capacitaciones de todo ámbito con inteligencia artificial. En economía tenemos la predicción del mercado y finanzas, ya eso es muy importante, muy bueno también. Podemos generar tablas con la información también. Automatizamos las finanzas y la contabilidad, la evaluación de los riesgos, la detección y los asistentes virtuales para los clientes. Tenemos una toma de decisiones basada en datos, ¿ya? Automatización de atención al cliente, gestión de proyectos y equipos, control de inventario y logística, eso también es algo importante. Ya, beneficios y las limitaciones de la inteligencia artificial. Ahorra tiempo, automatiza las tareas repetitivas, ¿cierto? Gracias a la inteligencia artificial podemos ser mucho más productivos. De hecho, el constante que ahora han echado a varios informáticos de empresas porque antes 4 personas de informática se hacían una tarea en 3 meses, ahora una persona puede desarrollar lo mismo en la misma cantidad de tiempo con la inteligencia artificial, así que trabajos repetitivos sí serán reemplazados, pero es muy importante de que se capaciten a las personas con estas herramientas para ser más productivas y en este caso eh,
aumentan su propio valor interno. Ya no van a ser como unas meras personas reemplazables porque hacen tareas autónomas, sino que van más allá. ¿Ya? Tenemos una menor reducción de errores, por ejemplo, nosotros estamos cansados, podemos tener cualquier tipo de error y en cambio con esto vamos a tener menos penalización de errores. Penalización y mejora de la experiencia del cliente, tenemos disponibilidad 24/7, tenemos optimización de procesos empresariales, acceso a la información en tiempo real. Las limitaciones, esto es muy importante. ¿Ya? Dependencia de datos de calidad, en este caso siempre se va a necesitar una persona que esté supervisando la información, es decir, no es ético, no es recomendable solamente enviar un prompt a la inteligencia artificial y decir, esto me sirve, copiar y pegar. No, tenemos que revisar porque pueden equivocarse o pueden que estén apuntando a algo que nosotros no estamos viendo, ¿ya? Entonces, hay que leer la información. Eso es muy importante de ver en este caso. Falta de creatividad e interpretación contextual, ¿cierto? La inteligencia artificial no interpreta las ideas, sino que se basa solamente en lo que viene en el prompt. ¿Ya? Es decir, que si nosotros tenemos un prompt malo, vamos a tener una respuesta mala. ¿Ya? Los costes de implementación y mantención en una inteligencia artificial son altos. ¿Ya? Impacto en el empleo y en el reemplazo de las tareas humanas. Esto es un gran problema que si una persona no se adapta a utilizar la inteligencia artificial o a capacitarse a sí mismo, tiende a ser reemplazado por esta porque son trabajos de automatización. Entonces nosotros tenemos que ir más allá y tenemos que aprender a usar estas técnicas de automatización para hacerlos que trabajemos con la inteligencia artificial en vez de ser reemplazados por ella. Tenemos cuestiones éticas y privacidad de datos en el caso de que si nosotros estamos utilizando una inteligencia artificial, no le vamos a enviar el nombre de la empresa, ni el root de la empresa, ni contactos de la empresa. ¿Por qué? Porque tienen esta inteligencia artificial, guardan la información que nosotros enviamos para poder reentrenarse. Entonces, tal vez puede que aparezca, no sé, el nombre de su empresa o el root de su empresa como ejemplo en algún ejercicio. ¿Ya? O directamente darle toda esa información a, a entidades gubernamentales, no es muy bueno tampoco. Luego tenemos las limitaciones en la toma de decisiones complejas y la dependencia tecnológica. Según un estudio que salió hace, creo que 2 semanas, la dependencia tecnológica con ChatGPT es enorme. ¿Ya? Muchas de las personas ya le quitan ChatGPT y se mueren, ¿ya? Porque casi todo lo que hacen se basa en ChatGPT o en inteligencia artificial. Entonces, hay que tener conciencia de eso, de que nosotros, por ejemplo, tenemos que utilizar como una herramienta, no depender de la herramienta. Ahora, vamos a lo que viene siendo en estos últimos minutos de clase, ¿qué es un prompt y por qué es importante? ¿Ya? ¿Qué es un prompt? Un prompt es una instrucción o un conjunto de instrucciones que se proporcionan a un sistema de inteligencia artificial para que genere una respuesta específica, ¿ya? Funciona como una guía que ayuda a la inteligencia artificial a comprender lo que nosotros queremos, ¿ya? Lo que necesitamos y ya cómo queremos que la información llegue a nosotros. En este caso, si nosotros pensamos, porque últimamente se ha visto harto el tema de ingeniería de prompts, es una forma de estructurar un prompt que sea eficiente para lo que nosotros queremos consultar, porque si no, nos va a entregar la información, pero es una información demasiado amplia. Entonces, nosotros tenemos que saber acotar esa información, saber cómo funciona, saber cómo reducirla y en qué formato queremos. Si nosotros lo vemos en un área informática, esto vendría siendo muy parecido a lo que viene siendo el lenguaje SQL. Nosotros el lenguaje SQL, nosotros le enviamos una consulta estructurada a la máquina y nos da información de la base de datos. Pasa lo mismo, nosotros tenemos que enviarle una información estructurada, solamente que aquí los pros en la inteligencia artificial nos perdonan hartas cosas, la ortografía, que estamos escribiendo todo mal, de que el contexto, ni siquiera sabemos qué contexto estamos hablando, entonces nos perdona muchas cosas. Entonces, es importante saber que tenemos tenemos un formato específico para crear, en este caso, los prompts.
¿cierto? Una dirección clara y específica, ¿cierto? El prompt bien estructurado que permite que la inteligencia artificial genere una respuesta más relevante y precisa. Tenemos una optimización del resultado, un prompt adecuado para que reduce la posibilidad de las respuestas ambiguas e incorrectas, ¿ya? Ahorro de tiempo y eficiencia. Tenemos una mejora en la personalización, un control sobre la creatividad del formato y aplicaciones en diferentes áreas. Uso efectivo de la inteligencia artificial con prompts. El uso efectivo de prompts es la clave de cómo nos va a entregar, en este caso, respuestas claves. La técnica para redactar, en este caso, un prompt, ¿ya? Aquí se supone que todos deberíamos quedar claro que un prompt es una guía de lo que nosotros queremos y le vamos a consultar a la inteligencia artificial. La estructura que nosotros tenemos siempre que tener en este caso, en un prompt, para empezar una conversación, ya después los prompts pueden ser más sencillos, pero para empezar una conversación con el chatbot, ojalá siempre tener esta estructura, ¿ya? La meta, el objetivo de por qué queremos el prompt, debe estar dentro del prompt. En este caso, no es importante, ¿ya? Ojo ahí, no es importante el orden, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, yo siempre le doy un contexto primero, ¿ya? No sé, soy estudiante del doctorado en inteligencia, el primer doctorado en inteligencia artificial de Latinoamérica. Eh, Necesito generar un informe de tal y tal cosa, porque necesito tal y tal cosa, entonces le doy todo el contexto primero de qué es lo que estoy haciendo, qué he hecho, qué quiero hacer, etcétera, 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 y luego le doy una meta. ¿Qué quiero? Quiero generar un informe de toda esta información que te acabo de enviar como contexto, que le puedo enviar documentos junto a la contextualización. ¿Cómo lo quiero? Lo quiero en un formato de tabla de 6 columnas, con esto, esto y de esta forma. O quiero una lista con tal cosa, o quiero un informe redactado en 600 páginas, eso vendría siendo nuestro formato, ¿ya? Esto de acá, el warnings, pueden o no ignorarse. Podemos colocar warnings si es que lo necesitamos, ¿ya? Que se vendrían siendo restricciones, por ejemplo. No incluyas la información de, no sé, estoy haciendo una investigación, no incluye la parte de este investigador, solamente esto, o no te pases de 6 párrafos, y así sucesivamente. Entonces, los warnings pueden ser o no incorporados. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de la consulta no necesitamos una restricción o una consideración, ¿ya? Bien, quiero que quede claro de que nosotros lo que necesitamos es enviarle el contexto de dónde estamos trabajando, cómo estamos trabajando, para qué estamos trabajando, qué necesitamos y el formato en lo que nosotros necesitamos. No es necesario decirle a la inteligencia artificial, actúa como un profesional de tal, no. Dándole el contexto, él ya va a actuar como debería en base a ese contexto, ¿ya? Igual le pueden hacer eso, pero si es que están acostumbrados. Entonces, un prompt mal redactado vendría siendo para iniciar una conversación. Solamente para iniciar la conversación siempre es, ojalá, enviarle todo el contexto de lo que nosotros vamos a hacer, ¿ya? Ya posteriormente le podemos decir un prompt de que no me gustó el formato, cámbialo a tablas de 6x6, ¿ya? Pero el primer prompt es muy importante. Por ejemplo, háblame sobre redes sociales. El prompt nos va a dar una cantidad de información y dependiendo a qué inteligencia artificial le preguntemos, nos va a enviar distintos tipos de información. Porque tal vez no especifique solamente de Twitter si es Grok, por ejemplo, o no hablen en general, o simplemente nosotros queríamos saber qué es lo que era una red social. Entonces nosotros tenemos que acotar esa información. Entonces, un prompt bien estructurado sería, explica cómo las redes sociales han impactado el marketing digital en los últimos 5 años. Eso vendría siendo la meta.
Hazlo en un artículo de 200 palabras usando un lenguaje formal y académico. Ese vendría siendo el formato que yo quiero que salga. No incluís información sobre redes sociales antes del 2018 y evita mencionar plataformas específicas. ¿Ya? Porque no quiero que sean ciertas cosas. Considera incluir tendencias como la personalización de anuncios y la automatización de la segmentación. Eso nos va a dar una buena, en este caso, un buen prompt. Si nosotros lo probamos, vamos acá, vamos a ir aquí. Vamos a hacer así. Entonces, ahí nos está generando. Entonces nos dice, durante el lustro, donde le dijimos que fuera académico, en vez de decirnos 5 años, nos dice un lustro, ¿cierto? Son técnicas más para aumentar, en este caso, el léxico durante el lustro más reciente, las redes sociales, entonces, esos son 200 páginas, o sea, 200 palabras. Ahora, si yo le digo, esto está demasiado formal, yo no hablo así, si le envío esto a otra persona me va a decir, no, esto no está escrito por ti, está hecho claramente por una inteligencia artificial. Le digo, baja el nivel léxico. Entonces, al bajar el nivel léxico, nos va a dar la misma información, pero escrita con palabras menos formales, por así decirlo, o algo, porque ¿quién habla con lustro? Acá, en los últimos 5 años las redes sociales han cambiado de forma clara el marketing digital. En cambio, acá decía, transformado sustancialmente el panorama del marketing digital, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, el primer prompt es bueno, pero el segundo simplemente es una sugerencia a lo que nosotros queremos, ¿ya? No es necesario que por cada prompt ustedes vayan a hacer esto, sino que para empezar la conversación es bueno, pero para ir cambiando cosas, es bueno hacer un prompt de, como cambia el contexto, o necesito que sea en una tabla, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Ya, excelente. Bien, entonces ahora vendría una actividad de práctica y vamos a aprender utilizando la inteligencia artificial, pero donde no nos alcanza mucho el tiempo, vamos a hacerlo, o sea, lo voy a hacer en este caso yo mismo. Posteriormente vamos a ver otra plataforma llamada Gama, que nos sirve bastante. Entonces, le voy a dar un contexto. Estoy trabajando. No importa si se equivocan en el prompt, si escriben mal, si tienen falta de ortográfica, eso da igual. Estos tipos de inteligencia artificial trabajan en base a contexto, ¿ya? Y en base al contexto dicen, esta palabra debe haber estado equivocada y debe ser esta. Entonces no importa si ustedes escriben mal por si acaso. Entonces, vamos a darle un contexto. Estoy trabajando para una empresa agrícola que se dedica al cultivo de maíz. Eh, pero no entiendo los procesos de cómo se cultiva el maíz, ni tampoco
el proceso en general. Entonces, yo normalmente escribo con punto, punto, punto para separar ideas, normalmente. Necesito que me ves la estructura a modo de presentación para copiar y pegar en una PPT de máximo 8 páginas. Entonces, copiar y pegar en una presentación PPT de máximo 8 páginas de cómo es el proceso de cultivo de maíz. ¿Ya? Entonces, eso es un buen prompt en donde yo le doy el contexto de lo que estoy haciendo. Después, ¿qué necesito? Quiero crear una presentación de máximo 8 páginas en una PPT y que me dé la estructura. Entonces, si nos damos cuenta, nos da inmediatamente la estructura en qué debería ir en cada presentación. Y dicho esto, hay algo más importante, algo más bueno en este caso. Yo voy a copiar esto. Voy a ir acá a una página llamada Gamma. Vamos acá que dice pegar texto. Pegamos. Vamos acá en un resumen de texto. Vamos a elegir de que sea consistente en vez de tanto del otro. Me dice que ya casi no me quedan créditos, porque ya la he usado bastante esta página. Vamos a generar una presentación con inteligencia artificial dado un prompt, ¿ya? En donde yo le pedía a una inteligencia artificial, ya sea DeepSeek o lo que sea, la estructura. Y en base a eso voy acá, copio y pego el texto y un formato. ¿Qué formato este? Me gusta bastante. General. Entonces, a nosotros nos va a generar inmediatamente con inteligencia artificial una pequeña presentación de los procesos de cómo se cultiva el trigo. ¿Ya? En donde tenemos, por ejemplo, el cultivo de presentación del terreno, que esta información ya la obtuvimos con el prompt de acá, donde le damos contexto, ¿cierto? Le damos la meta que nosotros queremos. Necesito que me des, eso está incluso mal escrito ahí, des con Z. Estructura. Quiero una presentación, una estructura de una presentación de cómo se cultiva el maíz. Entonces, después copiamos y pegamos y tenemos acá generado con inteligencia artificial una presentación. Estas son imágenes generadas con inteligencia artificial también, todo acá también. Y tenemos una presentación de 8 páginas, que es lo que nos permite, siendo gratis, lista para presentar y para descargar. Si queremos la presentamos así. Y ya si queremos ponernos más digno, podemos descargar y podemos cargar un pequeño audio generado con acá o un pequeño video generado con esto. ¿Ya? Entonces, necesito que para la próxima clase quede bien claro esto de acá. Esto de acá. Un prompt bien estructurado tiene una meta, ¿ya? Tiene un contexto, tiene el formato que le vamos a ingresar y tiene los warnings, que vienen siendo las predicciones, que puede o no puede ir. Y también que quede claro que no siempre es necesario crear, en este caso, un prompt de este tipo, sino que solamente para iniciar la conversación le damos todo el contexto y lo que nosotros vamos a ir haciendo. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, señor. Ya, Sí, muy bien. sí, sí. Dicho esto, acabamos la primera clase de este cursito. Súper, maravilloso. Muchas gracias, Ismael. Hemos quedado anonadados con la Bueno, inteligencia artificial. Buenísimo. Próxima clase el día lunes. Sí, recordarles que ustedes están dentro de la plataforma Moodle
y ahí en la plataforma Moodle van a encontrar todo el material complementario, estas presentaciones que la pueden ir revisando. Para la siguiente clase incluso pueden ya ingresar a la plataforma y revisar el material que ya está disponible. Eso. Don Ismael, muchas gracias. A todos también muchas gracias por haber